Anne Gabriel nació en el año 2002 y nació a esta vida en el año 2002 y nació a la vida del cielo en el 2010. Cuando Anne Gabriel tenía 7 años comenzó a dolerle mucho una pierna. Finalmente descubrieron que tenía un sarcoma de Ewing que se extendería al poco tiempo pues, a todos sus huesos, ¿no? Lo cual le proporcionaba pues, un fuerte dolor y un malestar físico pues, continuo. Sin embargo, esta niña vive su enfermedad como una posibilidad de ofrecer su vida para que otros niños no sufriesen. De hecho, un día en el hospital le dijo a su madre, ¿no? Le he pedido a Jesús que me dé a mí todos los sufrimientos de los niños de este hospital para que ellos no tengan que sufrir. El final de la vida de Anne Gabriel se ve caracterizada sobre todo por un deseo muy profundo y cada vez como más urgente de recibir a Jesús en la Eucaristía. Su madre, ¿no?, relata como un día le decía: mamá, tengo muchas ganas de hacer mi primera comunión. ¿Te das cuenta de que Jesús va a venir a mi corazón? No puedo esperar más. Y su madre le decía: estás ilusionada porque vas a tener un vestido blanco, una corona de flores. Y decía: eso me gusta, pero lo que realmente me hace feliz es que voy a recibir a Jesús. Ella se agrava en su enfermedad y tienen que llevarla al hospital de Marsella. Entonces ella, claro, tiene como un momento de perplejidad y comienza a llorar muchísimo y a decirle al Señor: ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué tú quieres esto de mí? Yo tenía tanta ilusión de recibir a Jesús por primera vez, ¿no? Y le pidió a la Virgen, ¿no? Mamá, concédeme que pueda recibir a Jesús, ¿no? Entonces en el hospital empezó a pedir oraciones a todo el mundo para que ella pudiese estar bien para el día de su comunión. Quedaban 2 días, ¿no? Pues milagrosamente su salud mejora en esos días y le hacen las pruebas rápidamente, de manera que el día 7 de junio ya está preparada para poder ir a Toulon. Entonces coge el coche su padre y con su madre también, llevan a la niña corriendo en el coche para ver si llegaban a la ceremonia. Salieron cuando ya había comenzado la ceremonia, pero tenían la ilusión de poder llegar a tiempo para que recibiese a Jesús, al menos, ¿no? Y al entrar en Toulon pues se encuentran con que hay un atasco, ¿no? De manera que ya entienden que no va a poder hacer la primera comunión y bueno, pues le preparan a la niña, le dicen sus padres, ¿no?, que acepte esta situación, que no va a ser posible. Pues continúan su camino y llegan a la iglesia, ¿no? Y cuando ellos llegan a la iglesia ya los niños estaban en la procesión de salida. Pero cuando ven llegar a Anne Gabriel, pues se hace como el coro se calla y se hace como un silencio sagrado en ese momento, ¿no? Y el sacerdote decide que la niña pueda recibir su primera comunión. Entonces recibe a Jesús y en el momento de la comunión, una vez recibido a Jesús, pues se hace un gran silencio nuevamente, porque esta niña pues entra en una oración profunda con Jesús, ¿no? Sabe que está dentro de ella, es un momento muy especial, ¿no? Y el sacerdote dice que nunca va a olvidar aquel momento. Los niños sí son capaces de entender, ¿no?, y de hacer conciencia de que cuando se recibe la Eucaristía se está recibiendo a Jesús, ¿no? En ese sentido también tenemos que estar pendientes los adultos de no dificultar el trato de Jesús con el alma y del alma con Jesús, ¿no? A veces somos nosotros los culpables en las primeras comuniones, por ejemplo, de que el niño no pueda centrarse realmente en la recepción o en lo que es esencial del sacramento, que es recibir a Jesús, como decía Anne Gabriel, ¿no? Estoy feliz sobre todo porque voy a recibir a Jesús. Adornamos tanto ese acontecimiento, ¿no?, con cosas externas, que distraemos la atención del niño de lo que es verdaderamente importante y que ellos lo entienden si se les explica, ¿no?, y es recibir a Jesús.